Buenas tardes. Les quiero agradecer la posibilidad que me dan de presentar en este diplomado y especialmente sobre un tema tan interesante como lo es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que ha sido fundamental para la protección de los derechos humanos de miles de personas en el continente. Antes de comenzar a hablar sobre cómo se puede acudir al sistema interamericano, es útil saber algunas cosas básicas de este sistema. En primer lugar, hay que tener presente que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos se encuentra regulado o existe dentro de el marco de la Organización de los Estados Americanos, que es una organización internacional de carácter regional. En este sistema, en el marco de la OEA, existen una serie de tratados en materia de derechos humanos. Sin embargo, para efectos del sistema interamericano, los dos instrumentos más importantes son la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otro instrumento que no es un tratado internacional, que es la Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre. Esta última es bastante importante, no solamente por sus efectos prácticos, como pasaremos a hablar en unos minutos, sino que también porque es una declaración sobre derechos humanos que precedió incluso a la Declaración Universal sobre Derechos Humanos. Además de estos dos instrumentos, existen tratados como el Protocolo de San Salvador a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que se refiere a los derechos económicos, sociales y culturales, la Convención Belém de Pará, referida a la protección de las mujeres, existe una convención que protege a las personas con discapacidad, etc. Además de estos dos instrumentos principales, existen dos órganos que son los más relevantes en el sistema interamericano de derechos humanos. Ellos son, por una parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por otra parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un órgano principal de la OEA, que está establecido en el mismo tratado que crea la OEA. Y por lo tanto, todo Estado miembro de la OEA está de algún modo sujeto a la jurisdicción de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué es tan importante hacer esta referencia? Bueno, lo vamos a ver un poco más adelante. Bueno, esta Comisión Interamericana, que se encuentra establecida en la Carta de la Organización de los Estados Americanos de la OEA, entonces, es un órgano cuya principal misión es promover la defensa de los derechos humanos y también servir como órgano consultivo de la OEA en este tipo de materias. Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue establecida no por la Carta de la OEA, sino que por una convención especial, la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y eso tiene el efecto de que, a diferencia de lo que ocurre con la Comisión, que tiene jurisdicción sobre todos los estados que han ratificado la Carta de la OEA en su estado, en el estado en el que incluyó a la Comisión Interamericana, la Corte Interamericana de Derechos Humanos solo tiene jurisdicción sobre aquellos estados que, por una parte, han ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos y que además le han otorgado competencia específicamente a la Corte Interamericana. Bueno, ¿cuáles son estos estados que le han concedido, que han ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos? Bueno, en general son países de procedencia latina.
a excepción de Cuba y Venezuela, que no son parte de la Convención Americana, y de algunos otros estados como Barbados o Jamaica que han ratificado la convención. Dentro de estos estados, prácticamente todos, salvo 3 estados del mundo o la tradición anglosajona, le han conferido competencia a la Corte para que se pronuncie en casos que se le presenten. Bueno, la comisión, volvemos ahora a la comisión. La comisión entonces tiene un poder o una competencia con relación a todos los estados de América. Y dentro de sus competencias, lo que hace es, por una parte, emitir informes, ya sea informes de país, es decir, de la situación global de los derechos humanos en un determinado país, o por temas, referido a temas específicos. Por ejemplo, las personas privadas de libertad. Y en esos informes se refiere a la situación en todo el continente. También tiene informes anuales donde se refiere a situaciones que hayan ocurrido en el año y a las actividades que desarrolló la misma comisión. Además de la emisión de informes, la comisión cuenta con audiencias en las que recibe a personas que están interesadas o a instituciones que están interesadas en plantearle un problema. Estas audiencias son una manera bastante eficiente de poner un tema relevante en la agenda o darle publicidad a un tema relevante. ¿Por qué? Porque estas audiencias son grabadas y subidas a internet. El problema es que no es fácil que a uno le concedan una audiencia, pero la paciencia todo lo alcanza, como se dice. Además, son solamente unas pocas audiencias, unas pocas sesiones en las que se recibe en audiencia a las instituciones. Pero de todos modos, una vez que se concede una audiencia, son bastante efectivas. También la comisión funciona mediante las visitas in loco a los estados, y en ellos revisa la situación de los estados en el lugar, in situ. Por supuesto que este tipo de actuaciones requieren un gasto importante y además requieren de la autorización del estado en particular, por lo que no son muchas las que se llevan a cabo. La comisión tiene también un sistema de medidas precautorias en casos en los que sean violados o las personas se encuentren en un peligro grave para algunos de sus derechos humanos. Y esto, bueno, tiene algunos otros requisitos que están establecidos en el reglamento de la comisión. Y son útiles, por ejemplo, para casos en que hay un peligro inminente, como podría ser el caso de una persona que ha sido condenada a muerte siguiendo un procedimiento que no es el adecuado o que vulneró sus garantías procesales fundamentales y por lo tanto considera que no debe ser sometida a esa pena, y que en caso de haber una demora en la comisión al momento de conocer el caso, bueno, el caso ya dejaría de ser relevante porque la persona sencillamente estaría en este caso, por ejemplo, muerta. Además, existe, las medidas precautorias que concede la comisión son en general bastante pocas, no son más que algunas pocas decenas de medidas precautorias al año, a pesar de que son cientos las solicitudes de medidas precautorias que se realizan cada año. Entonces, en ese sentido, no es tan fácil obtener una medida precautoria.
El sistema de peticiones individuales es otro sistema a través del cual opera la Comisión Interamericana. Y este es un sistema en el cual la Comisión analiza un asunto y determina si es que se ha violado o no algún derecho humano establecido, ya sea en la Declaración Americana sobre Derechos Humanos, en la Convención Americana de Derechos Humanos o en alguna otra convención que permita que la Comisión analice la violación de un determinado derecho. Lo interesante es que cualquier persona que habite en un Estado miembro de la OEA puede acudir a la Comisión Interamericana a reclamar por la violación de algún artículo de la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre. Lo complejo es que las solicitudes que se hacen a la Comisión en virtud de la violación de un derecho establecido en la Declaración es que las peticiones o los procesos en los que se analizan estas peticiones solamente culminan con recomendaciones de la Comisión, que el Estado puede adoptar o no. No tienen una fuerza vinculante que obligue al Estado a seguir un determinado curso de actuación. En el caso de los estados que han ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el informe que elabore la Comisión en relación con la supuesta violación de algún derecho humano pueden ser enviadas a la a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a diferencia de lo que ocurre con aquellos estados que no han ratificado la Convención Americana. Bueno, ya ahora que conocemos más o menos lo básico, me parece que es posible entrar a analizar o entrar a describir más o menos dentro del poco tiempo que tenemos cómo se puede presentar una petición ante el sistema interamericano. Si ustedes consideran que ha habido una violación de los derechos humanos, en algún caso concreto, ustedes pueden acudir al sistema interamericano. Es importante saber previamente que el sistema interamericano no funciona como una cuarta instancia. ¿Qué quiere decir esto? Que a diferencia de lo que ocurre con apelaciones, por ejemplo, de causas dictadas en una primera instancia, en las que uno sencillamente dice yo no estoy conforme con la sentencia del juez de primera instancia y por eso apelo, bueno, eso no ocurre ante el sistema interamericano. El sistema interamericano no se dedica a revisar, por ejemplo, si es que el Tribunal Nacional analizó bien o si llegó a una conclusión correcta o errada en la apreciación de los hechos, o si es que interpretó adecuadamente la normativa nacional, a menos que haya habido una violación de derechos humanos. Un ejemplo que podría haber, o un caso en el que se podría acudir al sistema interamericano, podría ser el caso de una persona que vio violados sus derechos a nivel nacional, pero que al llevar su asunto a los tribunales nacionales, se encontró con que el procedimiento que se le aplicó no vulneró sus garantías fundamentales. Por ejemplo, si la persona constantemente solicitó presentar pruebas y el tribunal, sin ningún motivo adecuado, las rechazó, por ejemplo. O si es que los tribunales, por ejemplo, están cooptados por un gobierno autoritario. Bueno, entonces, si
se produce una violación de derechos humanos, por ejemplo, una que esté basada en una ley, una violación que está basada en una ley que por sí misma viola los derechos humanos. Por ejemplo, bueno, vamos a dar un ejemplo como burdo para que quede esto relativamente claro. Si hubiese una ley que prohibiera que personas de determinada raza realizaran una determinada labor, si la persona de esta determinada raza va a los tribunales y les pide que lo autoricen a realizar esta labor, los tribunales, ¿qué harán? Lo más lógico o lo más esperable será que ellos harán cumplir la ley de su país que establece esta discriminación en el mismo derecho. En tales casos, la persona, no habiendo podido encontrar justicia en sus tribunales nacionales, puede acudir al sistema interamericano para que se respete o para que haga respetar sus derechos humanos. Bueno, ¿cómo se presenta una petición ante el sistema interamericano? Yo creo que aquí podría ser interesante partir de algún modo con una anécdota, aunque es algo relativamente penoso por decirlo así, que es el caso de una persona que llegó a preguntarme por cómo llevar un asunto al sistema interamericano, pero que me dijo que había ido previamente a hablar con un abogado, el cual le había dicho que para empezar a tramitar su asunto ante el sistema interamericano sería necesario que se le pagara $35.000 para así poder contratar a alguien que viera el asunto en Costa Rica, etc. Yo, al escuchar esto, quedé impactado. ¿Por qué? Porque toda la primera etapa, de hecho, toda la primera etapa ante el sistema interamericano, en primer lugar se hace en Washington. En segundo lugar, se puede hacer por internet, sin necesidad de acudir a la Comisión Interamericana. Hay necesidad de ir a la Comisión Interamericana solamente si es que el caso avanza en un determinado sentido. Entonces, en muchas ocasiones sucede que se engaña a las personas diciéndoles que es algo extremadamente complicado llevar un asunto al sistema interamericano, pero en realidad no es tan así. Por supuesto que es necesario conocer algunas cuestiones básicas jurídicas, pero no se requiere gastar sumas relevantes de dinero para tramitar un asunto ante la Comisión Interamericana, como vamos a ver ahora. En efecto, si alguno de ustedes quiere presentar un asunto ante la Comisión Interamericana, basta con que vayan al portal de peticiones y casos de la página web de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y presenten su petición. Tan sencillo. No es necesario ir a Washington a presentar la solicitud, no es necesario estar presente en la Comisión Interamericana. Sí es necesario, y en esto sí hay que tener cuidado, que para presentar un asunto ante el sistema interamericano se requiere, por una parte, que la Comisión Interamericana tenga competencia para conocer el asunto. Competencia en razón del lugar, es decir, que se haya cometido la violación en alguno de los estados miembros de la OEA, en razón de la materia, es decir, que se haya violado algún derecho establecido en alguno de estos documentos respecto de los cuales tiene competencia la Comisión Interamericana, que tenga competencia en razón del tiempo, es decir, que se haya cometido la violación durante el tiempo en el cual estuvo vigente la convención o el tratado que le da competencia a estos organismos. Aquí podría hacerse una salvedad en relación con hechos que han ocurrido en el pasado, pero respecto de los cuales no se hace justicia en el presente. En tales casos, el sistema o la comisión permiten acudir al sistema interamericano. Y también
tiene que ser competente la comisión en razón de la persona. ¿Qué significa esto? Que tiene que acudir a la comisión alguien que esté capacitado legalmente para presentar una solicitud. En esta materia, lo que hay que decir es que los legitimados para presentar una solicitud son, por naturaleza, las personas humanas. Y, según dijo recientemente la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su opinión consultiva 22, las personas jurídicas podrían acudir de algún modo en casos en los que, se podría resguardar derechos de personas que han visto vulnerados sus derechos como parte de una persona jurídica o como parte de una determinada comunidad, pero en casos muy específicos, casos en los cuales haya una ligazón o un nexo muy estrecho entre el derecho o el ejercicio de un derecho y la necesidad de que este derecho sea ejercido por una persona jurídica. Esto ocurre, por ejemplo, muchas veces en relación con personas jurídicas dedicadas a la comunicación, radios, periódicos, etc. También la Corte permite que comunidades indígenas, por ejemplo, acudan al sistema interamericano y reclamen por los derechos violados hacia la comunidad y no hacia cada individuo en particular. Bueno, entonces ahí se pueden ver cuáles son más o menos los 4 criterios, perdón, no más o menos, sino que ahí se pueden ver cuáles son los 4 criterios que determinan la competencia de la Comisión Interamericana. Además de revisar que se haya cumplido con los elementos o los criterios que le dan competencia a la Comisión Interamericana, es necesario que se cumpla con los requisitos de admisibilidad. ¿Qué son estos requisitos de admisibilidad? Bueno, requisitos que son algunos de detalle, por ejemplo, que la petición contenga determinados elementos, y otros que no son tan de detalle, y hay 2 en los cuales yo creo que conviene prestar un poco más de atención. Uno es la obligación de haber agotado los recursos internos a nivel nacional. Es decir, que antes de acudir al sistema interamericano, como el sistema interamericano tiene un carácter subsidiario, es decir, complementario, por decirlo así, al sistema nacional, la persona que se sienta agraviada tiene que acudir, en primer lugar, a los tribunales nacionales, a los tribunales del Estado en particular. Si es que se acude a los tribunales y se agotan todas las instancias, recién en ese momento es posible acudir o es posible que la comisión comience a analizar un asunto. Esto tiene ciertas excepciones. Por ejemplo, si es que la persona no pudo acudir a los tribunales nacionales porque, por ejemplo, estaba en un sistema autoritario y los tribunales habían sido depurados por el gobernante de turno. También podría ocurrir, por ejemplo, que la persona sepa o haya habido muchos casos previamente que mostraran que los recursos que habían sido presentados en contra de este tipo de violaciones habían sido sistemáticamente negados. En este punto también es importante tener en consideración que la comisión analiza el agotamiento de los recursos internos al momento de revisar la admisibilidad. Y para ello y en ese sentido puede haber transcurrido 1 o más años desde el momento de la presentación de la petición. Y por lo tanto, existen peticiones que no han agotado los recursos internos al momento de presentar la petición,
pero que sí los han agotado antes de que la comisión analice la admisibilidad, y de todos modos esas peticiones han sido acogidas a trámite. El segundo requisito de admisibilidad, que es muy importante, es el que no pueden haber transcurrido más de 6 meses desde el agotamiento de los recursos internos, entre el agotamiento de los recursos internos y la presentación del asunto ante el sistema interamericano. Bueno, una vez que sabemos los requisitos, pensemos qué ocurre una vez que se presenta el asunto, una vez que la persona ingresó al portal de peticiones y casos, subió el asunto a internet. ¿Qué se puede esperar? Bueno, en ese momento el sistema dará acuso de recibo del ingreso de la petición, y la petición quedará esperando un tiempo a que el asunto sea revisado por la sección de registro. Hasta hace algunos años el periodo de espera era bastante largo, de incluso unos 4 o 5 años entre que la petición ingresaba al sistema y que se revisaba por primera vez. Sin embargo, a partir del año 2014, la Comisión estableció un sistema de contingencia para tratar de apurar o adelantar la revisión o el estudio de casos. Esto ha hecho que que haya habido casos, por ejemplo, presentados en 2014, que han sido ya resueltos o declarados, o que se ha declarado no abrirlos a tramitación. El 2016, por lo menos hay un caso del que tuve conocimiento que ocurrió eso, y me imagino que ha habido otros en los que el proceso ha sido aún más rápido. Bueno, sin embargo, es importante decir que este plazo o este tiempo que corre antes de que la sección de registro revise una petición puede ser abreviado en casos justificados y que están en gran medida establecidos en el reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esto es el llamado per saltum, que consiste, que se puede solicitar en casos, por ejemplo, en que la persona se haya privada de libertad o la persona es un adulto mayor, principalmente mayor de 80 años, o cuando la persona es un menor de edad, principalmente cuando es, por decirlo así, un infante. Y hay otras situaciones también parecidas. Bueno, entonces, una vez que se presenta la petición, hay que esperar el tiempo que sea necesario para que la sección de registro analice la petición, y una vez que la analiza, va a ver si cumple con los requisitos de admisibilidad, si la comisión es competente, y si se cumplen todos esos requisitos, abrirá a trámite la petición. Si no, puede no dar lugar a la apertura de la tramitación o puede solicitar mayores antecedentes al peticionario. También la comisión, una vez que ocurre eso, el asunto pasará a la sección que revisará la admisibilidad. Una vez que llega a esa sección o al momento en que se envía a esa sección, se notifica al Estado de la presentación de la petición ante la Comisión Interamericana. Y en ese caso, entonces, el Estado tiene la posibilidad de reclamar porque a la Comisión se le hubiese pasado o hubiese fallado en notar que no se cumplía algún requisito de competencia o algún requisito de admisibilidad. Entonces, una vez que el Estado hace estas reclamaciones, la Comisión estudia la admisibilidad y determinará si acoge o no acoge la petición o la admisibilidad de la petición. Y una vez que se hace eso, la Comisión entrará a estudiar el tema más en detalle. Durante todo este proceso es posible
que la parte llegue a una solución amistosa con el Estado. De hecho, la Comisión procura que se pueda llegar a una solución amistosa con el Estado. Por supuesto que si se llega a una solución amistosa, el Estado se compromete a cumplir aquello a lo que se ha obligado por esta especie de acuerdo. Sin embargo, si no lo cumple, lo único que sucederá será que el caso podría reactivarse y seguir su curso para llegar a la Comisión Interamericana. Bueno, el insumo final de este proceso, o al menos el esperado, es un informe de la Comisión en que recomienda al Estado tomar determinadas medidas. Como decíamos, si el Estado no ha ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos, la Comisión solo puede llegar hasta ahí. Solo puede llegar a hacer recomendaciones. En cambio, si es que el asunto se planteó en contra de un Estado que ha ratificado la Convención Americana, si el Estado no cumple esta recomendación, la Comisión puede enviar el asunto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es importante notar algunas estadísticas o traer a colación algunas estadísticas para que vean más o menos cuáles son las esperanzas de éxito de un asunto que se presente ante el sistema interamericano. Al año se presentan aproximadamente unas 2.000 peticiones. De estas, solamente un 10% pasan el primer filtro que se produce en la sección de registro. Es decir, solamente un 10% cumplen con los requisitos de competencia o de admisibilidad, por lo menos a primera vista, para que la Comisión notifique al Estado. Y luego de estas, y luego solamente unas 20 causas más o menos al año son presentadas al sistema interamericano. Es decir, solamente un 1% llegan a la Corte. Eso no significa que el otro 99% quede sin solución. No. ¿Por qué? Porque es posible que el Estado llegue a una solución amistosa con el peticionario. Y de hecho ocurre en muchas ocasiones. Sigamos entonces ahora con el asunto una vez que llega a la Corte Interamericana. Si la Comisión presenta el asunto ante la Corte Interamericana, entramos ya en un proceso judicial propiamente tal y que terminará con una decisión que es vinculante, que es obligatoria para el Estado. Si el Estado parte no cumple con esta decisión de la Corte Interamericana, el Estado incurre en responsabilidad internacional. Bueno, antes de llegar a la Corte, el asunto se planteaba solamente como un asunto entre dos actores, el Estado y la presunta víctima, que puede estar representada por una organización no gubernamental o algún otro abogado. En general, en general es recomendable que las personas sean asistidas por algún abogado, de modo que el peticionario tiene generalmente un representante. No siempre lo tiene, pero generalmente, o por lo menos es recomendable que cuente con un representante. Bueno, entonces antes existía en el proceso solamente el Estado y la víctima representada por su representante. Ante la Corte Interamericana, en cambio, van a haber tres actores. La Comisión Interamericana, que va a tener una posición equivalente a la de la presunta víctima. En segundo lugar, la presunta víctima representada por sus representantes. Si es que no tuviese algún representante, la Corte le nombraría a un defensor interamericano. Y por otro lado, con una posición distinta a las dos anteriores, está la del Estado. ¿Cuál es el beneficio de que la presunta víctima comparezca también ante la Corte Interamericana si es que la Comisión, que es un organismo técnico bastante importante, ya tiene la representación
de esta persona. Bueno, la importancia viene dada porque la presunta víctima y sus representantes pueden reclamar la violación de nuevos derechos o derechos que no han sido reclamados por la Comisión Interamericana, siempre que ellos se basen en los hechos que han sido relatados por la Comisión Interamericana. Por ejemplo, podría ocurrir que la Comisión presente un asunto alegando solamente una desaparición forzada y por lo tanto, bueno, la violación de todos los derechos que se incluyen en esta desaparición forzada: el derecho a la libertad, el derecho a estar libre de tratos crueles, inhumanos y degradantes, el derecho a la vida, etc. Pero que las partes no estén conformes con eso y aleguen, basándose igualmente en los hechos de la desaparición forzada, un nuevo derecho. Por ejemplo, el derecho a la libertad de expresión, porque podría haber ocurrido que se le hizo desaparecer por opiniones que habría vertido dentro de su actividad profesional, por ejemplo. Entonces, ese es uno de los beneficios. Podríamos volver ahora, antes de seguir con el procedimiento ante la Corte Interamericana y de algún modo para descansar un poco de la fase contenciosa, esta fase en la que, o esta jurisdicción en la que siempre hay un conflicto, podríamos hablar un poco de una segunda función que tiene la Corte Interamericana. La Corte Interamericana entonces no solamente conoce de peticiones individuales en casos en que hay una controversia específica, sino que la Corte tiene también una función consultiva. Entonces tiene dos funciones: la función consultiva, la función contenciosa, y hay otras funciones que están relacionadas con la contenciosa, pero en la que no vamos a entrar en detalle, que son que son la supervisión de cumplimiento y las medidas cautelares. Bueno, la función consultiva lo que hace es, la Corte, cuando se le presenta un asunto como una especie de, dentro de su función consultiva, la Corte lo que hace es interpretar una norma jurídica de carácter internacional relacionado con los derechos humanos, o incluso analizar la compatibilidad de una ley nacional con la normativa de derechos humanos. En principio, la decisión que tome la Corte o la opinión que tenga la Corte en un determinado asunto no es vinculante. Sin embargo, en la última opinión consultiva, la número 22, la Corte ha dicho que de algún modo su opinión funciona como una especie de control de convencionalidad preventivo, que de algún modo tendría que ser seguido por todos los estados de América, pero esa opinión es bastante discutible, pero no podemos entrar en este detalle actualmente. Bueno, entonces eso es lo que ocurre con la función consultiva. El problema de la función consultiva, y por lo cual no es particularmente importante desde el punto de vista del ciudadano común y corriente o del activista, es que solamente puede ser solicitada por los estados o por órganos de la OEA dentro del ámbito de sus competencias. Ha ocurrido en algún caso que entidades de la sociedad civil han convencido a algún estado para que haga una solicitud de opinión consultiva. Sin embargo, eso no ha ocurrido en muchas ocasiones, pero podría ser que alguno de ustedes tenga la capacidad de influir en ese sentido. Otra cosa interesante es que las opiniones consultivas pueden ser solicitadas por cualquier Estado miembro de la OEA, no solamente por aquellos que le han dado competencia a la Corte Interamericana. Bueno, hecho este paréntesis sobre las opiniones consultivas, podemos pasar nuevamente a los casos contenciosos. Bueno, los casos contenciosos entonces
se inician cuando la comisión, una vez dictado un informe en que le hace ciertas recomendaciones al Estado, eleva este informe a la Corte Interamericana porque considera que el Estado no dio cumplimiento a sus recomendaciones. Ese informe opera como demanda, luego la presunta víctima puede presentar o debe presentar un escrito de solicitudes, argumentos y pruebas que de algún modo complementan, en el sentido que ya habíamos hablado, los argumentos de la comisión. Luego, el Estado presenta sus descargos, hace su contestación. Y el proceso sigue en esta fase escrita. La gran mayoría de las pruebas se entregan en esta fase escrita. Y posteriormente viene una fase oral, es decir, una fase en que las partes tienen que viajar a Costa Rica, porque mientras que la comisión se encuentra en Washington, la Corte se encuentra en Costa Rica. Las partes deben viajar entonces a Costa Rica, pero esto no ocurre en todos los casos, Y una vez en Costa Rica, se hace una audiencia en la que, por regla general, declara la presunta víctima o una de las presuntas víctimas y alguno que otro testigo o perito que haya sido presentado por las partes. Y asimismo todas las partes presentan sus argumentos nuevamente. ¿Qué pasa si es que una parte no tiene recursos para acudir a Costa Rica? Bueno, es posible siempre solicitar que la Corte haga uso del Fondo de Asistencia de Víctimas para llevar a alguna que otra persona a Costa Rica o para rendir alguna prueba a nivel nacional. Se rinden muchas pruebas en los procesos ante el sistema interamericano. De hecho, es, a mi modo de ver, el Tribunal Internacional de Derechos Humanos que más hace uso de la prueba, lo que es bastante interesante, especialmente si se considera que, en principio, la jurisdicción de la Corte Interamericana es solamente subsidiaria y, por lo tanto, en principio tendría que confiar en la determinación de los hechos que ha sido realizada por los tribunales domésticos, siempre y cuando no haya habido una vulneración fundamental en el proceso. Pero entonces existe este fondo de asistencia a las víctimas en caso de que alguien tenga necesidad y esto puede ser usado incluso para la realización de declaraciones juradas que quieran ser presentadas con posterioridad al sistema interamericano. También, una vez que se realiza esta audiencia, se continúa con los escritos finales de las partes en los cuales se aclaran algunos puntos en los que la Corte ha tenido alguna duda y en ese momento la Corte queda ya en estado para fallo, el que en general se dicta bastante luego después de realizada la audiencia. Bueno, una vez que se tiene un fallo, ¿qué se puede esperar de un fallo? Bueno, en general, la Corte tiene un sistema de reparaciones que es bastante original, por decirlo de algún modo. En efecto, la Corte Europea de Derechos Humanos, en general, lo único que hace es entregar indemnizaciones. La Corte Interamericana, en cambio, sí, efectivamente, otorga indemnizaciones, tanto por daño efectivo como por lucro cesante o daño moral. Pero además de las indemnizaciones, la Corte realiza o entrega otro tipo de reparaciones. Por una parte, medidas de satisfacción. ¿Qué significa esto? Que las partes o las víctimas, cuando han sufrido alguna violación de derechos humanos, no solamente viven la violación misma, sino que también viven
en muchas ocasiones algo que les afecta a su honor o a algún otro bien intangible de esa naturaleza. Y es por eso que la Corte ordena, por ejemplo, publicar el fallo que reconoce que el Estado vulneró los derechos humanos de la víctima. Aquí vuelvo a hacer otro paréntesis. La Corte Interamericana reconoce como víctimas en muchas ocasiones no solamente a la víctima, por decirlo así, originaria o la persona que sufrió una violación, por ejemplo, la persona que fue hecha desaparecer forzadamente, sino que también a los familiares, es decir, a aquellas personas que tienen una calidad de víctima de algún modo derivada. La Corte a todos ellos les reconoce la calidad de víctimas y, por lo tanto, a todos ellos les puede dar indemnizaciones o alguna otra forma de reparación. Bueno, estábamos volviendo y cerrando este paréntesis, estábamos entonces en las medidas de satisfacción. Las medidas de satisfacción pueden incluir, por ejemplo, entonces la publicación del fallo, pero también la solicitud puede incluir también la solicitud de disculpas, la petición de disculpas por parte del Estado que vulneró los derechos humanos. También puede considerar medidas de rehabilitación. ¿Qué significa esto? Que pueden darse medidas que busquen de algún modo tratar de dejar las cosas en un estado similar a aquel en que se encontraban antes, aunque en muchas ocasiones esto es imposible. Por ejemplo, si es que una persona fue mutilada y esa fue la violación de derechos humanos que sufrió, bueno, no podrá recuperar, por ejemplo, el miembro que se le mutiló. Sin embargo, sí puede tener algunas medidas de rehabilitación física, por ejemplo, como podría ser la de estar en un sistema de rehabilitación ocupacional, o también se puede solicitar alguna forma de atención psicológica o psiquiátrica. Y en esos casos entonces la Corte puede ordenar este tipo de medidas, que son las medidas de rehabilitación, como que se permita que la persona vaya al psicólogo y que eso sea pagado por el Estado o cosas de esa naturaleza. Y la Corte puede también dictar medidas de no repetición, es decir, medidas mediante las cuales se busque que el Estado no vuelva a incurrir en la violación de la que se le acusaba. Por ejemplo, la modificación de leyes. En el caso de Chile, por ejemplo, de algún modo ordenó incluso la modificación de la Constitución. Puede también solicitar que se capacite a determinados miembros del Estado para que ellos aprendan más sobre el respeto a los derechos humanos y el modo de hacer que las personas puedan gozar de sus derechos en forma adecuada. Bueno, entonces vemos que la Corte da indemnizaciones, medidas de satisfacción, rehabilitación y no repetición. Es interesante notar que la Corte es bastante original en este tipo de medidas y solo exige que haya una cierta relación de causalidad entre la violación sufrida, o perdón, no de causalidad, pero una relación entre la violación sufrida y la medida de reparación que se ordena. Pero en general concede reparaciones bastante diversas. Por ejemplo, ha ordenado que, como medida de satisfacción, que algunas escuelas lleven el nombre de niños, por ejemplo, o profesores que podrían haber sufrido alguna violación a los derechos humanos. Ha ordenado la erección de algunos monumentos. Ha dicho que algunos monumentos, o ha ordenado que algunos monumentos tengan una determinada inscripción. Ha establecido que, como medida de no repetición, que algunos servicios de salud incluyan determinado tipo de prestaciones, etc. Entonces, en general, es bastante original. Eso es
más o menos lo que habría que decir respecto del procedimiento. Bueno, ¿cuáles son los instrumentos que aplica la Corte al momento de fallar? Eso es un tema que es bastante relevante. Uno bien podría pensar que la Corte solamente tendría que aplicar la Convención Americana y otras convenciones que le den jurisdicción en forma específica a la Corte Interamericana. Sin embargo, esa no ha sido la opinión de la Corte, cosa que también podría ser discutible, pero no nos vamos a referir a eso en este momento. Pero la Corte ha dicho que otros instrumentos de cualquier naturaleza pueden servirle para interpretar los artículos de la misma Convención Americana, y lo hace en virtud del artículo 29 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, en ese sentido, las partes que acuden al sistema interamericano tienen la posibilidad de ser originales al momento de hacer sus solicitudes. Por último, es interesante también hacer una referencia a la doctrina del control de convencionalidad. La doctrina del control de convencionalidad es una doctrina a la que se refiere la Corte Interamericana, que fue creada o fue presentada por primera vez en forma explícita por la Corte Interamericana el año 2006 con la sentencia del caso Almonacid contra Chile. En ese momento la Corte dijo que los órganos del Estado tienen obligación al momento de aplicar la normativa nacional de ver si es que esa normativa es conforme o no con la Convención Americana de Derechos Humanos. Esta doctrina, que comenzó el año 2006, ha ido evolucionando. Bueno, de hecho, en alguna opinión consultiva de los comienzos de la época de la comisión, de los comienzos de la actuación de la comisión, decía que la Corte no podía ver cómo los estados recibían o incorporaban la Convención Americana de Derechos Humanos, pero esto entonces cambió con esta doctrina actual. Y esta doctrina ha ido mutando, y en la actualidad la Corte nos dice que todo Estado, con independencia de si es parte o no es parte en la Convención Americana de Derechos, si es o no parte de un caso concreto, tiene la obligación de aplicar y hacer un control de su normativa interna respecto no solamente de la Convención Americana, sino que también de las interpretaciones que de la Convención hace la misma Corte. Y nos dice que debe hacerlo incluso aunque tales interpretaciones contravengan la normativa interna, sea ella del rango que sea. Y nos dice también que debe ser aplicado este control de convencionalidad por todos los órganos nacionales que tengan que tomar alguna decisión. Esta doctrina del control de convencionalidad es bastante poco ortodoxa en el sentido de que no sigue los principios, algunos principios generales del derecho internacional, como por ejemplo que son los mismos estados quienes definen cómo se incorpora o cómo se trae, por decirlo así, la legislación internacional o los tratados internacionales a su normativa interna. Tampoco sigue el principio de que la interpretación auténtica de los instrumentos es aquella que hacen los entes que pueden, ya sea modificar o derogar una determinada norma, que en este caso serían los estados. Y tiene algún otro tipo de complejidades, por ejemplo, que no toma en consideración la diferencia que existe entre los estados monistas y los estados dualistas. Pero son cosas que son bastante de detalle, que no es necesario decir en este curso, pero es interesante notar que, en general, esta doctrina del control de convencionalidad no ha sido adoptada por un gran número de estados, al menos con el contenido que le da la Corte Interamericana. Es cierto que gran parte o muchos estados sí consideran que es necesario hacer un contraste entre la normativa interna y la normativa internacional, pero de ahí a llegar a darle todas las consecuencias que le da la Corte Interamericana,
en realidad consideran que, no, que eso no es tan apropiado y por eso las altas cortes de estados como el de Chile o el de Uruguay, etcétera, no reconocen el control de convencionalidad del mismo modo en que lo reconoce o lo establece la Corte Interamericana. Bueno, yo creo que eso es más o menos, a grandes rasgos, eh, una descripción conveniente, sucinta, pero bueno, no se puede hacer más en el tiempo que nos daban del sistema interamericano, que en general es un sistema al que mucha gente le tiene un poco de susto porque considera que por ser algo internacional debe ser algo muy lejano o muy difícil de acceder al sistema interamericano. Sin embargo, ello no es así. Como les decía, presentar una petición es muy sencilla y en general, si se hace la petición, si la petición se hace en forma adecuada, cumpliendo con los requisitos necesarios, la petición no tendría por qué ser desechada. Sí es cierto que por distintos motivos los plazos de espera son un poco largos y eso es lamentable porque, como dice el adagio, justicia que tarda no es justicia. Sin embargo, bueno, la realidad en ocasiones no es como uno la quisiera, pero es un sistema que puede ser útil y puede ser usado por las personas y que en ese sentido me parece que, por supuesto, conociendo la jurisprudencia de la Corte Interamericana y conociendo el modo en que falla y conociendo los aspectos técnicos del sistema, es conveniente o es útil acudir al sistema. Yo en ese sentido los animo porque es un sistema que efectivamente ha sido bastante útil para la protección de los derechos humanos de un número importantísimo de personas en el continente. Y bueno, con eso ahora me despido de ustedes agradeciéndoles nuevamente por haberme dado la posibilidad de presentar en este diplomado. Bueno, buena suerte con el resto del diplomado y espero que hayan aprendido con esta presentación. Muchas gracias.